hoy pues, vamos a vivir una serie de críticos de arte, que estamos aquí, y se trata, en principio, no hemos marcado, la única marca que hay es no aburrir a las personas que se han dignado venir, sino hacerles un poco llevadero esta instancia y tratar de acercar en la medida de lo posible lo que es el arte a las personas, ¿no? Entre los asistentes pues, hay personas que yo conozco, otras que no, la familia Peño, Goyo, que es un magnífico escultor, José Luis, Nuria y otras personas que no conozco, pero en fin, quiero nombrar a las que conozco porque quiero darle mis más expresivas gracias por la presencia. Yo creo que hoy el arte no está, digamos, en la exigencia de muchos de nuestros conciudadanos, pero la verdad es que cuando uno convive con el arte, vive de otra manera. No quiero hacer grandes frases o decir grandes cosas, pero decir que es verdad que no es lo mismo vivir rodeado de música, rodeado de un buen cine, rodeado de obras de arte, de pintura, leer un buen libro, pues son cosas que nos van formando y que nos van haciendo, moldeando un carácter que yo creo que es muy beneficioso para llevar nuestra existencia. Las personas que nos hemos reunido aquí hoy, pues más o menos somos entre nosotros conocidos, no quiero decir para los demás, ya es mucho pedir, pero son personas que están dedicadas a la expresión, a la escritura, son críticos, son escritores, novelistas. Empezando por mi derecha, la primera persona y crítica que va a hablar es Jana Prodan, y Jana pues sí que tiene aquí un predicamento especial porque es autora de libros importantes que afectan a la región, como es la historia del arte de Castilla-La Mancha en 2 volúmenes, como es un diccionario de artistas de la provincia de Ciudad Real del siglo XX, pero a pesar de todo eso, además, su marido fue Joaquín García Donaire, escultor importante, escultor académico, escultor del medio, y luego, pues sobre todo, yo quiero festejar su relación con la poesía, ¿no? Jana es una poeta extraordinaria y ha hecho, tengo que decir que tiene, hoy comiendo decía, bueno, hay cosas que no he vivido, claro, ella ha nacido en Trieste, y en fin, Trieste es como un sueño de ciudad literaria, austrohúngara, italiana, que está en el mundo de la fantasía, de la librería de Humberto Sala, de Joyce, de Rilke, cerca donde Rilke escribe sus famosos sonetos. Pues es una ciudad diferente a las que hemos vivido en España en esas épocas, ¿no? Jana ha publicado muchos libros de arte, de historia del arte, biografía, pero sobre todo de poesía, ¿no? Negli Azzurri, Resplandori de la noche, y luego El tiempo es una amante y una meditadora del tiempo, ¿no? Tiempo de cristales, Tiempo fugitivo, son libros de Jana, ¿no? Y seguramente creo que les va a decir, va a tener mucho interés. Siguiendo por la derecha, a mi derecha está Fernando Fernán Gómez, que bueno, pues que es como un cúmulo de cosas, no solo es una actividad, porque Fernando es coleccionista, es crítico, es editor, es escritor, tendrán ocasión de ver en este museo una exposición de su colección del grupo El Paso en el mes de diciembre, y entonces verán todas estas cosas que estamos hablando
cómo se acompasan con la realidad, ¿no? Pero además es que Fernando Fernández Gómez es editor, es que ha creado revistas, ha publicado libros. En un momento dado, sus revistas fueron la referencia de una época del arte, ¿no? Y entonces está muy bien que nos dé un punto de vista sobre cómo ve el arte en este momento, cómo ve la relación del público con las galerías, cómo ve la relación del público con los museos, ¿no? A mi izquierda está José Fernando Sánchez Ruiz, que bueno, que casi me da un poco de reparo, porque es como entrar a una casa y decirle al dueño de la casa que le voy a explicar su casa, ¿no? Muchos de estos, quiero decir, José Fernando ha sido un hombre con mucha influencia en archivística y en la configuración de este museo, ¿no? Aquí hoy estamos viendo muchos mosaicos que él tiene cierta parte de culpa, no de hacerlos que lo hicieron otros, pero sí de que los veamos, ¿no? Entonces es también una persona muy interesante para que nos cuente sus actividades. Y a su izquierda está Julia Sacáculo, que también es una persona muy conocida, ¿no? Muy activa en el mundo cultural y ha escrito 9 novelas, 5 libros de relatos, varios libros de poemas. A mí un libro de poemas de Julia que me ha encantado siempre, que me encanta sobre otros, que las criaturas del tiempo y la memoria, ¿no? Que aunque es un libro mínimo, en un formato pequeñito, tiene unos versos magníficos, pero sobre todo una mujer muy activa en defensa de la mujer, no de ahora, que ahora se ha puesto como un poco de elemento actual y de moda, ¿no? Lleva muchos años haciendo eso de defender a las mujeres, y ya está. Me consta porque ya hemos tenido contacto personal hace muchos años, ¿no? Y ha sido una mujer, y además una mujer que lo hace con talento y una trabajadora fecundísima. Yo todos los días recibo 2 posts de su blog con artículos sobre libros, sobre exposiciones, y pues una mujer tan activa. Es muy importante también que nos cuente pues su impresión sobre esta actualidad que tenemos, que en algunas cosas es muy digna y en otras cosas menos digna, ¿no? De modo que yo lo que voy a hacer es dar la palabra a los demás y que en intervenciones vayan diciendo lo que cada uno piense o crea que tenga que decir, y al final pues haremos una especie de coloquio por si alguien quiere matizar alguna cosa o preguntar algo, ¿no? De modo que en principio pues Jana Prodan pues dirá algunas palabras de lo que ella crea conveniente decir. Vamos a ver si esto funciona. Bueno, pues a lo largo de mi vida, voy a contar naturalmente mis experiencias, que como toda la gente que se interesa por la cultura y por el arte, empieza muy temprano un interés por estas actividades, ¿verdad? Pues como se ha dicho, como ha dicho Tomás Paredes, pues he desarrollado varias actividades debido a mi curiosidad, a mi acercamiento a varias facetas del arte, la poesía, la literatura, la pintura, que misma pinto, como se sabe, la crítica de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este momento, sin olvidar la importancia, por ejemplo, de recoger, que yo le he dado mucha importancia en cierto momento, cuando he escrito el diccionario de artistas de Ciudad Real y su provincia del siglo XX, tenía mucho interés que toda esa documentación que había ido yo recogiendo a lo largo de muchos años de mi vida no se fuera perdiendo, porque he visto que muchísimas veces cuando esas cosas no se recogen, a lo largo de los años ya no queda documentación, ya no se tiene noticia de toda esa serie de artistas que han trabajado, que han desarrollado su actividad, y he creído muy importante que se recogiera en un libro, y así ha sido. Pero aparte de esto, aparte de mis actividades en la poesía, en el campo de la poesía, una cosa muy íntima, muy personal que siento mucho
de otras actividades, entre las cuales también las actividades diarias de ama de casa, porque eso tiene también, o que sea tanta importancia, la actividad de la mujer entra también dentro de los handicaps que muchas veces decepciona un poquito su vida. Bueno, pero una cosa que me ha interesado mucho ha sido siempre la divulgación del arte, la didáctica del arte. Me ha interesado mucho en la didáctica del arte con relación a los niños. Para eso he hecho varios estudios también en varios museos europeos, en la Tate Gallery, en el Louvre, en Viena, en el Kunsthistorisches Museum de Viena, en Italia, en varios museos italianos, en España, en la Tate Gallery, no sé si lo he nombrado ya, etc. Desarrollando un sistema que luego tristemente no se ha recogido. He intentado publicarlo también en un libro que luego no ha sido posible porque hay sus dificultades, etcétera, etcétera. Luego otra cosa que me ha interesado siempre en mi vida es la relación del gran arte que se ha desarrollado, sobre todo en el siglo pasado, toda la gran revolución artística que ha habido, desarrollarla, acercarla en los pueblos por ejemplo, de Ciudad Real, porque es muy importante en los pueblos y en el pueblo, ¿no? Porque también en Madrid hace muchísima falta que haya esa difusión, la difusión del arte, de la cultura, yo creo que tiene una importancia primordial. Y eso es muy difícil. Se ha hecho no solamente por parte mía, pero hubo esa Fundación Cultural de Castilla-La Mancha, que quizá algunos de ustedes conozcan, que actualmente desarrolló su actividad sobre todo en los años 80. Y en este momento he tenido la satisfacción de ver que hay muchísimos jóvenes, ya menos jóvenes, artistas aquí en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha en general, que han pasado por esos cursos de arte, han desarrollado su vida alrededor de estas posibilidades que se le dio de desarrollar su arte y sus intereses. Porque no es solamente el arte que uno produce, pero también los intereses culturales que se están desarrollando alrededor de estas personas. Cuando hay una persona aislada, varía poco cerca de sí, pero cuando hay una serie de personas, una serie de instituciones, una serie de compromisos de parte de las autoridades, que es generalmente bastante poco, pero sobre todo ese estímulo que viene del individuo, del interés que tiene el individuo, del empuje del individuo, ¿verdad? Eso es muy importante en la sociedad. Una cosa que yo pienso para este momento bastante difícil para la cultura y para el arte. Se desperdicia muchísimo, la sociedad está desperdiciando muchísimo sus capacidades, todas sus facultades en otros temas, en otros tipos de intereses. Y es una verdadera pena, porque eso da un marchamo de cierta calidad un poquito no del todo importante en el desarrollo de la persona, porque al final el arte de por sí, si no tiene la acogida del público, no tiene mucha función. El artista, es verdad, pinta, escribe solo en su estudio, en su despacho, en donde sea, pero sobre todo siempre hay una finalidad de expansión, de expresión. Y esa expresión que al artista le interesa para desarrollar, expresar su yo, pues es muy interesante que eso venga recibido por la sociedad. Y le sirve, uno, de conocimiento y luego de estímulo, porque todo el mundo que nos hemos aproximado al mundo del arte y de la cultura, hemos nacido de experiencias personales que hemos tenido a través de la cultura, de la lectura, del aproximarnos a las artes plásticas, a la música y a todas las expresiones del arte. Entonces todo lo que uno produce hoy mismo sirve al individuo como expresión de sí mismo, como presentarse a la sociedad, como afianzar su yo dentro del mundo de su entorno.
pero sirve también muchísimo al que lo recibe, a la sociedad que está a su alrededor. Y eso es importantísimo, esa expansión de la cultura. Y yo creo que habría que hacer hincapié en ese aspecto, en esa necesidad del artista que crea, que trabaja con esa finalidad, no solamente expresarse a sí mismo de otra parte, y de otra parte irradiar su conocimiento en la sociedad en la que vive. Y no sé, de momento no quiero extenderme más. Bien, Gracias. le paso la palabra a Fernando Gómez y luego haremos otra pasada. Sí, buenas tardes. Ya ha dicho que el artista necesita una proyección de su obra para que la sociedad sepa lo que está haciendo. El problema actual para los artistas es que a la sociedad no importa nada lo que haga el artista o deje de hacer. Y esto es culpa de la educación que hemos ido recibiendo cada vez en unos estados peores que los anteriores. Pero nuestros padres tuvieron una educación mucho más amplia que nosotros, que creamos que es al revés, y nuestros abuelos pues ya infinitamente más que nosotros. Antes se estudiaba la poesía, la literatura, la pintura, la gente aprendía a dibujar en las clases, en las aulas. Hoy solo aprenden a manejar un ordenador porque saben que ahí está la respuesta para todo. O sea, hoy, siendo un poco ateo, digamos que el ordenador es Dios. Como la gente tiene a Dios comprándolo en una tienda, pues ya no necesita nada más en la vida. Por desgracia, esto lleva a que la cultura cada vez es más pobre y más triste, y está más desamparada. Y a que la gente, sinceramente, no necesita la cultura para casi nada. Únicamente algunos tontos que quedamos, que creemos que sin la cultura no se puede vivir, pues lo pasamos mal. Hoy los artistas, sinceramente, casi nada de lo que están haciendo tiene trascendencia, no porque ellos no quieran que la tenga, sino porque lo que hacen no tiene mayor interés que lo que no hacen. Esto pasa tanto en la poesía como en la pintura, como en el baile, la música, en cualquier cosa. Es muy triste, francamente triste. Y esto lo tienen que solucionar desde las aulas, desde los colegios, desde la primaria. La cultura es la base de un pueblo. Y si al pueblo le quitan la cultura, el pueblo no sirve para nada. España es un país que ha sido inmensamente culto, que ha creado unas literaturas, unas épocas brillantísimas en todo, en la poesía, la literatura, en el arte, hasta hace bastante poco tiempo. Hasta los años 70, 80, había aquí unas generaciones de artistas, sobre todo en la plástica, tanto en pintura como en escultura, muy interesantes. A partir del año 2000, entre el 2000 y el 2010, esto se acabó, dejó de existir, los artistas ya no interesaban a la sociedad y por lo tanto a la sociedad, los artistas tampoco les preocupaba la sociedad. El problema es que los artistas tienen que vivir de la sociedad porque trabajan para ella y necesitan que su obra se la compren para poder seguir viviendo. Hoy la mayoría de los artistas lo que quieren es ser funcionarios porque se vive mejor con un sueldo fijo que a saber si venden un cuadro el mes que viene o no. Yo siento ser tan, no sé, tan triste, tan agorero, pero yo es como veo la cultura realmente en este país. La veo francamente mal. Están bien los espejos. Sí, ¿verdad? Los espejos son lo mejor. Más barato. Seguimos, ahora va a intervenir José Fernando, que va a hacer la reflexión que crea más oportuna. Más optimista. Pues la verdad es que me ponéis en un brete en esto de hacer la reflexión oportuna, porque claro, después de la palabra de Jana y de Fernando, que en lo que han dicho creo que puedo estar bastante de acuerdo, aunque pueda tener algunos puntos de diferente opinión. Y ya veremos a ver cómo yo soy capaz de expresarme en ese sentido. Y me gustaría centrarme un poco, no tanto en el análisis de la cultura como una cuestión global, como en el análisis de lo artístico desde un punto de vista, pues eso,
estudioso, de gente que se acerca, de gente que desde un punto de vista mío sociológico fundamentalmente y de gestor cultural, pues ha ido teniendo a lo largo de estos años. Yo creo que ha habido un tiempo y hay un tiempo. Y ha habido un tiempo durante el siglo XX en el que el arte ha tenido un pálpito muy importante. La época de las vanguardias, la época de las posguerras, la época de los 50 y los 60, y el último esplendor entre los 80 y el final del siglo. Y efectivamente ahí, bajo mi punto de vista, hay un momento de creación y hay un momento de expansión. Y hay un momento en el que el coleccionismo crece y la gente se acerca al arte. Y se acerca la gente al arte por diferentes cuestiones. No voy a tratar de enumerarlas todas, pero sí algunas que me parecen fundamentales, porque desde el camino por el que la gente se ha ido acercando al arte, después se ha ido desacercando y ha producido la situación en la que nos encontramos ahora mismo, donde el arte pues, ha aminorado su presencia social. Yo creo que hay un momento interesantísimo en el que la gente se acerca al arte desde unas posiciones raras, que son la posición de la terapia y la posición de la socialización. Y me centro especialmente en los experimentos y en las realidades que se producen entre la década de los 70 y prácticamente el final del siglo. Si unos años antes el arte era un elemento sagrado que hacían los artistas, que eran determinadas personas de determinado ambiente social a los que se accedía mediante la compra de los cuadros, la visita de los museos, de las galerías, etc., hay un momento en el que podemos utilizar una palabra que se ha utilizado mucho y que no sé si es adecuada o no en este momento, pero a mí me parece que sí. Podemos hablar de una cosa que sería la democratización del acceso al arte. Y en ese sentido, el arte se utiliza como terapia para determinadas disfunciones personales y sociales. Y se amplía el número de talleres de creación artística, de aulas de pintura y de paralelos similares, donde lo que ocurre, bajo mi opinión en este momento, no es lo que debería de haber ocurrido. Lo que debería de haber ocurrido es que estas estrategias y estas técnicas tenían que haber sido puestas en la línea de acercar a la mayoría de las personas al mundo del arte, al conocimiento del arte, al conocimiento de la historia, de los artistas, de la interpretación, etcétera, etcétera. Y lo que se hace es todo lo contrario, es convertir a las personas en presuntos artistas y generar de esta manera un mundo realmente inconsistente, insustancial, donde todo el mundo se considera artista, porque como decía Julia comiendo hace un rato, esto lo hago yo, esto soy yo capaz de hacerlo. No, oiga, no, si no es que no es que usted lo haga o lo deje de hacer, usted puede hacer lo que le dé la gana imitando o copiando lo que hacen otros, pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de crear, y crear además con una intención, con un trasfondo, con un horizonte, no crear por crear, sino crear para comunicar emoción y para comunicar también opinión a través de la pieza artística. Y este ha sido probablemente uno de los caminos más difíciles por el que se ha encontrado el mundo del arte y que ahora tiene que buscarle solución. Otro camino que yo creo que en los últimos años ha sido lleno de piedras de punta, ha sido considerar el arte desde un punto de vista absolutamente económico, economicista, comercializador y de eso que se llama financiero y de inversión, ¿verdad? Entonces se han creado colecciones
y coleccionismos y coleccionistas absolutamente vacíos, falsos, y se han llenado estas colecciones de piezas que han sido incapaces de sostenerse 2 décadas por el propio desmoronamiento de los elementos. Bueno, esto ya lo sabéis todos, no lo voy a explicar ni muchísimo menos, pero efectivamente nos ha llevado también a degradar ese sentido del coleccionismo. Por un lado, tenemos a aquellos amigos que pintan sus marinas, sus bodegones y sus cosas y llenan las casas de los amigos, familiares, vecinos y algunos cuadritos que venden cuando pueden. Y por otro lado, tenemos esta otra situación, y esto ha producido un desasosiego y una distancia del público más interesado en el mundo artístico. Y esto es un poco los parámetros en los que yo veo este asunto. Y junto a ello hay otra tercera cosa que me parece muy difícil. Y esto yo creo que la solución la tiene el sector. Y es que nos hemos quedado como sector un poco anquilosados en métodos clásicos. Y nos cuesta trabajo ir incorporando y difundiendo con claridad y apoyando con claridad planteamientos vanguardistas fundamentalmente tecnológicos. Oiga usted, pintar hay que mancharse, pintar la paleta, pintar hay que mezclar y tal. Pues sí, es verdad, pero hace 150, 160, 170 años, cuando apareció la fotografía, pues era una cosa en la que nos habíamos apartado y luego la utilizamos para otra, y ahora la fotografía la consideramos también una gran expresión artística, ¿verdad? Y entonces, hoy, en los últimos años, están apareciendo unas formas de hacer que nos está costando trabajo incorporar. Y en esas formas de hacer hay 2 elementos, los elementos vanguardísticos y los elementos estéticos. Bueno, entonces, como primera aportación, yo creo que lo dejo ahí en esas 3 columnas, ya iremos viendo cómo se va este derrotero. Gracias, Tomás. Julia. Sí. Buenas tardes. Bueno, efectivamente, cuanto mejor estemos formados en humanidades, el tema de la cultura de las humanidades, mejor sabremos apreciar las artes que son ramas de un mismo tronco, como las artes plásticas que nos ocupan especialmente hoy, está la música, está la literatura, etcétera, ¿no? Entonces, la formación en humanidades es importante y lamentablemente, pues como se ha señalado aquí ya, los bachilleratos, los programas de bachillerato están bajando mucho en las asignaturas, en los programas de humanidades, y esto lo van a pagar las generaciones futuras. Pero no me quiero poner apocalíptica porque entonces vamos a acabar abriéndonos las venas y no se trata de eso. La UNESCO dice con cierto buen criterio, en algún momento ha afirmado que la educación de las personas llega a 1/3 por la escuela, es decir, por la academia, la escuela, el bachillerato, la universidad, etc. El otro tercio en la familia se percibe de una manera muy especial, sobre todo en comportamientos y conductas, ¿no? Y 1/3 digamos, por osmosis de la sociedad. La idea de formación permanente, que se ha dicho siempre, pues es una realidad. Tenemos años y décadas y vamos aprendiendo sobre la marcha. Y esto es importante estar atentos. Y en este momento contamos también con elementos como radio, televisión, redes sociales y demás, que tomada su parte buena es muy positiva y muy rápida y no podemos, digamos, condenarlas porque sería un error, ¿no? Entonces, este mundo del arte también tenemos que saberlo recibir de la sociedad, y lo recibimos a través de los museos, a través de las galerías de arte, esas galerías de arte y museos que a veces conforman el coleccionismo. Por supuesto, se ha dicho aquí, y con cierta razón, como ha habido un coleccionismo un tanto superficial o frívolo, que se interesa solo por la inversión, que es válido porque puede ser hasta un punto válido en el sentido de que el arte, que es comunicación y sobre todo lenguaje y por tanto comunica, pues es también un patrimonio, puede ser un patrimonio, y eso tenemos que valorarlo como sociedad. Adquirir un cuadro, una escultura o
un vídeo, una fotografía, va a formar parte de nuestro patrimonio en nuestras casas o el coleccionista de turno, ¿no? Ha habido un coleccionismo, yo lo he observado también en la sociedad, un coleccionismo digamos, de cierto mecenazgo, pero ese mecenazgo que algunos cínicos, no cínicos, algunos irónicos, no más que cínicos, irónicos definen como una maniobra de acercamiento al poder. Tocar poder les gusta mucho, sobre todo a las grandes instituciones y a las personas también, ¿Qué pasa? Pues estos bancos que a veces apoyan las grandes exposiciones en los grandes museos, y se está viendo como lo que están buscando con ello es un poco aparecer en la foto con el poder. Es lo de tocar poder, aparecer en la foto con el poder en los grandes museos, yo lo he visto como realidad y como frivolidad. Bueno, al mismo tiempo es cierto que formar coleccionismo es importante, es fácil, y sobre todo en España ha habido una cierta carencia histórica de coleccionismo en el siglo XX, y ahora se trata de subsanar, desde hace un tiempo, ¿no? O durante un tiempo, de lo que hemos carecido. Por ejemplo, las vanguardias, están las vanguardias que se han mencionado aquí también, históricas de los años 20, y las vanguardias radicales de los años 60. Pues de eso había menos, sobre todo de las históricas, ¿no? Al adquirir el Museo Thyssen-Bornemisza se adquirieron buena parte de obras de las vanguardias históricas que no tenían los museos españoles. En ese sentido, yo creo que fue una buena adquisición, fue una cifra elevada de dinero, pero por supuesto por debajo de su costo. El coleccionismo es un asunto muy serio y que hay que saber que enriquece el patrimonio cultural e histórico y sobre todo artístico, plástico, visual, como se denominan ahora los artistas visuales, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo mismo que se ha apuntado anteriormente. El arte ya no es solo pintura, escultura, grabado, que siguen teniendo su lugar porque llegaron para quedarse, pero llegan otras manifestaciones que poco a poco se van acomodando y que hay que respetar. Se dice que cada generación requiere su propia estética, que lo que le gustaba a sus padres, ellos de momento lo aparcan y buscan una nueva estética para que les defina a ellos. A veces dicen que hasta del novio. Permítame que les cuente una anécdota un tanto chusca, ¿no? Que una hija de una amiga mía dice: mira, si es que ese novio le gustaba tanto a mi madre que no me podía gustar a mí. Y bueno, pues a veces con el arte puede pasar lo mismo, ¿no? Y hay que saber que el arte también tiene algo de lo que ha apuntado la anterior intervención de bolsa, que sube y baja, pero lo que baja en bolsa acaba subiendo después. Quiero decir que artistas de principios del 20 que hacían una figuración espléndida, o incluso la misma pintura figurativa del 19, que era una pintura grandilocuente, histórica, mitológica, llegó un momento en que no se valoraba, que parecía como que había decaído en interés de la sociedad, y era verdad, pero temporalmente, porque después se descubre que ahí latían grandes pintores, grandes hacedores de obras de arte y recuperan otra vez el valor, ¿no? Pero el arte hay que ser humildes para no sacralizarlo en exceso y al mismo tiempo valorarlo sabiendo que tiene temporadas de expansión, como señalaban anteriormente, o temporadas de baja en que hay que esperar e hibernar, ¿no? Se decía comiendo también como algunos artistas, en cuanto mueren, parece que entran en un purgatorio de silencio o de cotización, pero luego viene el revival y se les valora de nuevo. No sé si me estoy pasando de tiempo, lo dejo. Yo tengo aquí mis apuntes, por ejemplo, todos esos géneros artísticos que han aparecido pues desde las vanguardias radicales de los 60, como es el land art, como, en fin, distintos tipos de vídeo, que en algunos momentos algunos críticos incluso se ponían en guardia y rechazaban. Hoy están los NFT, que son non-fungible token, objetos únicos y no tangibles. ¿Por qué? Porque son pequeños vídeos artísticos creados por un artista que se proyectan cuando él quiere y con quien él quiere, pero efectivamente no son tocables, digamos, ¿no? Bueno, pues hay que estar abiertos, o por lo menos
respetuosos ante las nuevas formas artísticas que van apareciendo, porque responden a una nueva estética y que llegan, como llegó la pintura y la escultura y el grabado, llegaron para quedarse. Estos se quedarán también, tendrán un momento de álgido y tendrán momentos más bajos. Y para terminar con una generalidad, pues saber que vivimos en un país efectivamente de una gran historia del arte. No tenemos más que pensar en el Museo del Prado, que es una gran pinacoteca. Yo creo que es de las primeras de Europa, sin ninguna duda, y es asombroso el valor pictórico que hay allí, ¿no? Quizá el Louvre nos gana en arqueología y en piedra, ¿no? Es una gran gliptoteca. El Prado tiene también, por supuesto, escultura interesante, con algunas donaciones como la de Claudio Bravo, que donó su colección de arte griego, de escultura griega adquirida en Estados Unidos, y sobre todo la gran colección que tiene de mesas de piedras duras, de mármol maravillosas, ¿no? Bueno, entonces España es un gran país del arte, pero no olvidemos que la cuna de la cultura del arte, sobre todo de la pintura, ¿no?, está en Italia y en Flandes, que son los grandes focos que a nosotros nos llegó de los dos lados, tanto de Italia como de Flandes, puesto que España en ese momento tenía, digamos, cierta hegemonía en la parte de Nápoles, sobre todo, también en algunos momentos en norte de Italia. Y en el caso de Flandes nos llegaba a través de la pintura y la escultura flamenca, hasta el punto de que cuando uno estudia los manuales, pues ve allí el arte hispano-flamenco. ¿Por qué? Pues porque Flandes pertenecía en ese momento, estaba conectado con España, y esas dos cunas de la gran pintura, que son Flandes e Italia, llegaron también a España y fermentaron nuestro panorama y sobre todo nuestro patrimonio histórico-artístico. Lo dejo ahí por si te parece. Bien. Antes de hacer otra ronda de respuestas a la que digan, al hilo de lo que decía José Fernando, recordaba que Azorín decía que había cientos de formas de definir el arte, pero que ninguna de ellas podía carecer de dos elementos, que eran la emoción y el misterio, ¿no? Aparte de todos los análisis que hagamos, yo creo que la realidad, lo que nos toca es que cada persona quiere ser contemporáneo y quiere vivir su tiempo, y es perfecto, ¿no? Pero si quiere vivir su tiempo, tiene que saber también qué es lo que hace y qué se crea en su tiempo. Por eso es tan importante que haya galerías donde se muestren, que haya museos, que haya exposiciones y que haya personas que quieran tener aquello que se hace en su tiempo. Evidentemente nosotros podemos admirar mucho a la escuela flamenca, a Tiziano, a las obras que hay en el Prado, pero ni están a la venta, ni podemos adquirirlas, pero sí podemos adquirir por lo que pinta Nuria, lo que pinta José Luis, la escultura que hace Pedro, la escultura de Goyo, pues de Peño. Pues, entonces, quiero decir, porque son gente que convive con nosotros y que es coetáneo a nosotros, ¿no? Y eso sí que es importante. Yo creo que todo el mundo está interesado en vivir su tiempo. Bueno, ¿de acuerdo? Vamos a vivirlo, pero sabiendo qué es lo que se escribe, qué es lo que se hace, qué es lo que se pinta, qué cine se hace. Porque, por ejemplo, aquí hay mucha disposición hoy a consumir música, y digo consumir porque los vías de canalización nos proponen esa asunción de cosas y consumimos mucha música, pero también hay que saber lo que se escribe. Y además eso no quiere decir que nos guste, que no nos guste y que cada uno tenga su criterio. Porque al fin de todas las teorías, lo que tenemos que comprar es aquello que nos gusta, o adquirir o convivir, aquello que nos gusta, aquello que nos emociona, aquello que nos hace preguntas, aquello que nos proporciona respuestas. Esto es lo que se origina en torno a cada persona. Y no podemos decir que somos contemporáneos, ni coetáneos, ni que vivimos nuestro tiempo, si no estamos atentos a lo que produce nuestro tiempo. Jana, ¿quieres decir alguna cosa más? Sí. Mira, yo quiero insistir
yo quiero insistir nuevamente en mi criterio que he expuesto antes, en la necesidad de la formación. Porque hay que pensar que todo el mundo hemos nacido desnudos, sin saber nada. Y para llegar a este punto de saber valorar el arte, de ser un buen coleccionista de arte, de tener una galería de arte, saberla gestionar, saberse dirigir a los artistas, saber seleccionar, hay que pasar un largo camino de conocimiento y de formación. Mira, yo recuerdo, voy a contar una anécdota que me ha venido en mente ahora. Hace años yo estaba con mi familia en el Valle de Ordesa. En el Valle de Ordesa es un camino muy largo, son 7 kilómetros me parece recordar, y luego se llega a una cascada que llaman la Cola de Cabra, ¿verdad? Y llegamos muchos, no todos, a la cascada, y al volver, cuando estábamos ya volviendo a los coches, vino un señor y dice, ¿dónde está la cola de caballo esa? Claro, y se quería saltar todo el proceso de recorrer los 7 kilómetros. Y eso pasa mucho en el mundo del arte. Y hoy en día vemos estos aficionados que se creen que esto lo pinto yo. Claro, porque no sabe todo el camino de conocimiento, de esfuerzo, de aprendizaje, años que hay que pasar para llegar a este conocimiento, a ser un buen coleccionista, a saber elegir los artistas que van a exponer en tu galería con conocimiento, a pasar por encima de esta facilidad de exponer así, yo soy el genio que lo hago en 2 minutos, plim, plam, y ya está hecho. Claro, yo por eso insisto siempre mucho en la didáctica del arte, en la expansión del arte, del conocimiento artístico desde abajo. Porque sí, es que es muy difícil, yo lo comprendo, lo sé, pero si no conseguimos hacer esto, pues el coleccionista de arte o se va muy iluminado, pues hay muchísimo, ¿verdad? O si no se va el señor, es escasísima minoría, cada vez menos, y siempre de personas más ancianas, cada año somos más viejos, que sabe, que ha tenido esa formación para poder apreciar el arte. Por eso yo insisto que es muy importante tener conocimiento de lo que es el mundo actual, de lo que son las exigencias de expresión artística del mundo actual. Pero para llegar a ese conocimiento, a saber ver cuáles son, conocer, percibirse de esa exigencia, pues hay que tener una formación. Y una formación que larga. Difícil, ¿no? Porque muchísimas veces cuando uno tiene verdaderamente interés en desarrollar su conocimiento, de aprender, no le resulta difícil, al contrario, le resulta muy gratificante, pero tiene que pasar estos años, esta experiencia, este esfuerzo de estudiar, de conocer, de ponerse en contacto, y esa humildad también, de hacer aceptar todo lo que se ha hecho delante, antes de nosotros, lo que es contemporáneo a nosotros, saber el punto, el puesto que nosotros ocupamos en el mundo del arte y poder esparcir nuestro poco de conocimiento, nuestra posibilidad de influenciar en nuestro entorno y saber un poquito cuáles son nuestras posibilidades, nuestros límites y también los deberes que tenemos con respecto a la sociedad. Eso más o menos lo que quiero decir. Bueno, yo quiero que sepan que no solo soy un gran pesimista. Yo empecé mis trabajos, empecé con Camilo José Cela, en una editorial que fundó, que se llamaba Alfaguara, en los años 60. De ahí pasé a un pequeño estudio de grabación en una agencia de publicidad que monté, y después fui ayudante de dirección del Ballet Folclórico Nacional. Y ahí empezó mi andadura como técnico de las artes plásticas. Estuve en la editorial EDAF, que tenían en la parte baja una galería de arte que era EDAF, que la heredé de Enrique Arzuaga, y la tuve 4 años, hasta el año 80. Después trasladé, digamos, todo mi bagaje histórico a la Sala Miguel Ángel. De ahí monté la Galería Villanueva, luego monté una galería en Bilbao, otra galería en México, otra galería en Houston y volví a montar otras galerías en Madrid. La última que monté, la monté en plena crisis, quizá por eso me viene el pesimismo. La crisis esta última que
pues, en los años 10, 11, 12 de este siglo. Bueno, he tenido una revista de arte que creo que hizo bastantes cosas dentro del mundo de arte, apoyé a los artistas, tanto a los nuevos como a los ya consagrados. He trabajado con artistas de todos los niveles, desde los jóvenes más jóvenes hasta los mayores, más mayores, que se me han ido muriendo, por desgracia. He sido asesor cultural de las cajas de ahorros de correos, aquellas que se llamaban caja postal, que llegamos a tener 20 y tantas salas repartidas por toda España y hacíamos cientos de exposiciones. He hecho muchísimas cosas dentro de la cultura. He sido editor, he editado libros de artistas, libros de poesía, libros de historia, muchas cosas, y eso indica que era optimista en cada momento. Ahora no puedo serlo tanto porque veo que el panorama artístico ha bajado el nivel a unos niveles ínfimos. La literatura está también pisando fondo, la poesía no digamos, y bueno, creo que España está en una etapa actual, en cuanto a la cultura se refiere, muy por debajo de los niveles que se le requieren, porque el bagaje que tiene detrás es importantísimo y hay que cuidarlo. Y para cuidarlo hay que hacer cosas nuevas que lo aumenten, no que lo degraden. Pues no tengo más. Bueno, pues hacemos una segunda intervención en esta ronda después de las palabras siempre acertadas de Diana y de Fernando que han abierto esta ronda. Y es verdad lo que dice Diana, y estoy plenamente de acuerdo que la educación y la formación y el conocimiento de lo anterior es absolutamente fundamental para quien está cerca del arte y para quien no está cerca del arte y en general para todos, porque aquí de lo que se trata, entiendo yo, es de impulsar que todos estemos un poco más cerca del arte. Y es verdad también lo que dice Fernando, que en este momento el Estado español no se encuentra artística y culturalmente en el mejor de sus momentos. Y creo que esto ha sido porque ha habido un cierto desinfle en los últimos años. Y además has hecho referencia a lo de la literatura y especialmente a lo de la poesía. Y estoy plenísimamente de acuerdo contigo en este asunto que quiero resaltar. Hoy es poeta todo el que tiene 1000 euros en la cartera. Porque escriba lo que escriba, busca su sistema de obtención y publica su librito que le interesa a él y a alguien que alguna vez pueda tener alguna relación más allá de lo meramente formal. Pero bueno, al margen de las chanzas, yo quería volver un poco al mundo del arte y del artista. Y quería volver con una frase un poco lapidaria, y es la siguiente. Lo primero que tiene que hacer el artista es poder comer su plato de lentejas. Y esto, que parece una tontería, no lo es. Esto es una cosa muy importante. El artista tiene que vivir de su producción artística. ¿Y qué es lo que ha ocurrido últimamente? Porque claro, todos conocemos los casos de aquellos artistas que además de la producción de su propia obra, trabajaban en la industria, Fernando hablando de las artes gráficas, de las artes escénicas, mucho el cartelismo, el grabado, una serie de cosas. Las carteleras, recuerdo de aquellos artistas nuestros españoles que pintaban las grandes carteleras de Madrid, que ilustraban los periódicos, que hacían aquellas caricaturas maravillosas, aquellos retratos en los ABCs, ¿verdad? En los que todo el que tenía su columnita salía y se cambiaba. Todo esto ha desaparecido totalmente. Las industrias, las pequeñas industrias, las fábricas de patatas fritas, aquí en Alcázar de San Juan, las fábricas de pipas, ¿vale? de frutos secos, todos tenían detrás un artista. Las imprentas que hacían la orla del diploma, el no sé qué de tal. Y era un artista que vivía freelance, que se dice ahora, de hacer una cosita aquí, una
pues ir allí, cobrar esto, cobrar lo otro. Como ocurría con los escritores. Los escritores escribían su columnita en este periódico, su breve en el otro, su artículo tal, un reportaje al mes en tal revista, y luego hacían su obra, su novela, su poesía, su cosa, y enviando eso. Todo esto ha desaparecido. Y ha desaparecido porque la presencia que han desarrollado los medios de comunicación social y la relación con los públicos y con sus trabajadores y colaboradores es totalmente distinta de lo que fue hace años. Hoy hay más medios de comunicación social que los ha habido nunca. Y hay menos gente alrededor de estos medios que la ha habido nunca. Y son medios que informan menos que informaron nunca. Porque desde 1920 y tantos, en el que la radio abrieron aquellas emisoras en Madrid, llegabas a los micrófonos y hablaba quien llevaba el micrófono. Y llegaba con la guitarra, ¿verdad, José Luis? Y tocaba la guitarra y hacía su jaleo, su canto y sus cosas. Hoy no. Hoy los programas de la radio son programas enlatados que van de emisora en emisora, de territorio en territorio, en todas las emisoras del territorio. Y se le deja al territorio concreto media horita para los informativos municipales o provinciales y para alguna otra cosita de algún programita muy súper especializado, pero que no pase mucho más allá de tal. Por eso se hacen necesarias tardes como esta, que es lo habitual que era hace 20 o 40 o 60 años, un programa en los micrófonos de Radio Inter o de Radio España o de Radio tal. Y es necesario este asunto. La necesidad del acercamiento a la cultura y al arte pasa por la mediación de los medios, porque las personas sueltas, esto lo llamamos los críticos, hacemos lo que podemos, pero no tenemos eco, no hay micro, no hay voz, no hay donde llegar. Esa voz está en los medios. Y los medios hoy están en muchísimos sitios. No hay pueblo que se precie en el entorno de los 50.000 o incluso menos habitantes que tenga uno o dos medios de comunicación. Y todos estos medios de comunicación lo que hacen es repetir una fórmula, esquema, etcétera, etcétera. Bien, el artista, decía, tiene la necesidad de comer diariamente su platito, ¿no? Y para eso antes se hacían muchas cosas diferentes que hoy no se hacen, porque junto a todo este proceso de transformación del individuo y de la relación del individuo con el mundo en el que vive, pues hay una serie de palabras difíciles, pero que hay que tenerlas claritas y que hay que saber qué ocurre. Y es aquello de la apariencia, aquello del estar, aquello del presumir, ese tipo de cosas. Entonces, muchas personas, yo voy a meter también en este jarro, nos hemos ido incorporando a ese camino, olvidando cuál es el papel real de relación que uno tiene que tener. Y el artista es artista, sobre todo artista. Él no puede ser trabajador del arte, que es lo que se fue durante muchos años y dio la posibilidad de vivir del arte a mucha gente. No, pues tiene que ser un figura. Y figuras, pues salen las que salen y cuando salen. Bueno, y sobre ese camino vamos reflexionando. Sí, es interesante este tema del artista que nació con el romanticismo, el artista romántico que pintaba lo que quería y de manera libre y no admitía encargos y le parecía poco menos que prostituirse, trabajar de encargo, ¿no? Y efectivamente es muy noble, lo hacían Rafael y Miguel Ángel, los grandes artistas que por encargo trabajaban para la iglesia y la aristocracia y los nobles, ¿no? Y hicieron grandes obras pese a ser el encargo. El encargo no hay que rechazarlo ni ningunearlo porque no es así. Recientemente he entrevistado yo a una pintora que española, le están encargando varios retratos de arte sacro, en este caso para Italia. Está encantada, ¿no? Ella es una pintora tipo al realismo luminoso de Alex Katz, de americano,
con ciertos acentos ingenuistas también, pero bueno, en cualquier caso, quiero decir que aunque al retrato los pintores le han llamado con el tiempo el género nutricio. ¿Por qué? Porque le daba de comer, el encargo que daba de comer el plato de lentejas que señalaba mi anterior persona que ha intervenido, ¿no? Y bueno, yo diría que también la ilustración en las editoriales es un género que antes se dividía, fíjense ustedes, los antiguos géneros artísticos se dividían en artes mayores y menores. Las artes mayores eran la arquitectura, la pintura y la escultura. Y los demás, el dibujo, la ilustración, todo eso, artes menores. Y los objetos de arte, objet d'art, que llaman las artes decorativas, decimos en español, y los objetos de arte, objet d'art, se dicen en Francia, que tiene, por ejemplo, el Louvre, una gran galería de objet d'art, todos estos, desde las joyas hasta arquetas, etc. Bueno, pues hoy afortunadamente esa distinción de artes mayores y menores ha desaparecido, porque todo es cuestión de excelencia. Todo es cuestión de que, por ejemplo, el bote de Zamora, que es un bote árabe hecho en marfil que está en el Museo Arqueológico de Madrid, pues es una joya, y esas artes decorativas, si nos atenemos a esta denominación, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar la excelencia, la misma ilustración, hay maravillas en la ilustración, y desde de todo tipo, porque yo respeto hasta el arte, la ilustración manga, esta japonesa, yo creo que tiene mucha gracia, y hay que saberse abrir también a nuevos estilos, y cada uno también dejarse llevar por su pulsión, porque como ha señalado Tomás Paredes, es verdad que el arte tiene que tener mucho de emoción y de misterio, pero yo siempre insisto en que no hay que sacralizarlo. Me pongo enferma cuando es que el arte es intocable, el arte es el no va más. No, el arte es un producto del hombre, un producto excelso, que duda cabe, ¿no? Pero en fin, tiene que producir emoción, de manera que, yendo ahora al coleccionismo, digamos, cotidiano y contemporáneo, uno debe dejarse seducir por el cuadro, la pintura, la escultura o la miniatura o el grabado que le motiva, que le llena, que le entusiasma. Y ahí no se equivoca aunque pague una fortuna por ello, que no es el caso, porque yo creo que ahora el mercado del arte tiene precios más contenidos después de las crisis, como ha señalado Fernando Gómez, que hemos pasado primero la del 8, 10 y 12 y después la que tenemos ahora, máxime, con una guerra detrás, ¿no? Entonces hay que dejarse motivar por el arte, porque el arte nos dinamiza el conocimiento, qué duda cabe, ¿no? Pasear por una buena exposición, ¿no? Una exposición de un artista cercano, de un artista local, hay que saberle ver, hay que saber contemplar el arte mirando. Cuando uno pasa y ve pasar las personas por una exposición como quien pasa por los escaparates, pues no es contemplar el arte, hay que mirar un poco y ver el color y ver la pincelada corta o larga, o matérica o no matérica. Todo eso es bueno. Decía también Ángel Marugán, como cuando venían los colegios, él les enseñaba a ver cómo en los grabados pues hay una numeración que es, por ejemplo, 1/75, quiere decir que es el número 1 de una tirada de 75 ejemplares. Bueno, tenemos que tener también nosotros una cierta educación del arte, que es bueno que la vayamos aprendiendo con el tiempo, sobre el arte que se nos pone delante, ir a las galerías y ser capaces de comprar de golpe o a plazos. Juana Mordó, que era una galería mítica, pues vendió a muchos coleccionistas, sobre todo de profesiones liberales, ¿no? Como arquitectos, abogados, decía ella, e incluso yo le he oído a otra gran galerista, Elvira González, dice: yo he visto a un arquitecto quedarse sin vacaciones de verano por comprarme a mí un Picasso. Picasso son palabras mayores en precio, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ese entusiasmo que lo pueden tener grandes coleccionistas, lo podemos también tener los coleccionistas y amantes del arte de pro. Y luego, pues para terminar con otra generalidad, como he hecho antes, ¿no? Pues es saber que el arte es un cordón umbilical
que nos viene desde Altamira y Lascaux, desde las cuevas de Altamira y Lascaux. Es un cordón umbilical que nos va nutriendo a todos. Todos vamos conociendo con la historia del arte, desde luego un crítico tiene que saberlo, ¿no? Pero cualquier persona que haya estudiado un poco el bachillerato, pues ese arte que hemos tenido magnífico en el medievo, ese arte que hemos tenido en el Renacimiento, ese arte que ha venido después con la Ilustración. Bueno, pues todo es un cordón umbilical, porque todos los artistas han de entregar el testigo de su conocimiento a la generación siguiente. Y es más, les digo sobre todo, siempre lo digo en las conferencias, ¿no? Los artistas que son profesores no pueden esconderse un ápice consigo mismo. Quiero decir que hay un artista que tiene un estudio, un taller, y se guarda sus secretos de pintura, de cocina, de escultura, se guarda los secretos, tiene derecho. Pero no tiene derecho un artista que enseña, un profesor, un maestro, porque la enseñanza es vaciarse y entregar el testigo, la llama realmente que ha conocido hasta el tope, entregárselo hasta donde sabe a la siguiente generación para que la humanidad progrese. Y lo dejo aquí. En la mesa anterior que hubo, formada por los creadores, por los artistas, uno de los motivos de debate fueron que consistía una obra buena o mala, ¿no? Yo creo que, al hilo de lo que decía Julia Sáenz de Muro, cada persona tiene que acercarse, comprar, ver lo que le gusta, lo que le motiva, con independencia de todo, porque nadie va a ver una película de Almodóvar pensando que le digan que si es buena o es mala. Nadie va a un concierto y cuando termina el concierto quiere que le expliquen la música que ha oído. De modo que las personas tienen que, evidentemente, acercarse a lo que les gusta, a lo que les motiva, y luego ir educando la vista, porque la vista se va a ir educando, y si en un momento les piden una cosa, pues posiblemente cuando estén más familiarizados con ello, irán cambiando de opinión. Por eso es tan importante visitar museos, ver exposiciones, ir a galerías, porque se va haciendo la vista, uno va adquiriendo ese pozo de enseñanza al que aludía Jana Prodan, y pues es más asequible para que nosotros accedamos a sentir, a participar de eso que el creador, el pintor, el escultor ha tratado de expresar en su obra. Hoy en cualquier reunión de arte que se precie, si no se cita a Walter Benjamin, a Rouault, a otros autores de este tipo, pues parece que no estamos en la onda, y si no se habla de Wittgenstein, pues parece que estamos en la catacumba, y yo quiero que queden citados, aunque sea de esa forma. Porque lo que sí quiero decir es un pensamiento muy particular. Se me estaba ocurriendo ahora al hilo de lo que decía Julia y José Fernando, y era una confesión que le hizo Juan Belmonte al notario Luis Boyay, que le dijo, en el momento en que, le dijo el torero al notario, en el momento en que el arte quepa en el estrecho embudo de una afirmación fría, nos habremos quedado sin él. Quiere decir que el arte, precisamente lo que nos atrae es pues ese misterio que tiene, lo que proporciona a cada mirada, que a cada mirada le proporciona una cosa. Seguramente que ahora mismo cualquiera de nosotros estamos viendo una obra, la obra de Pepe Díaz u otra, y nos ponemos, y seguramente que se ponen 4 personas enfrente y la impresión va a ser diferente de cada uno de ellos. A uno no les va a decir nada,
porque es una pintura abstracta, otros van a ver un paisaje, otros van a ver un mundo. Eso se adquiere mirando, ¿no? Había en cierta ocasión le concedieron la Creu de Sant Jordi a José Corredor Mateo, natural de esta ciudad, y a la crítica a María Luisa Borrás se la concedieron juntos y le preguntaban ¿cómo se hace un crítico de arte? ¿No? Y Corredor Mateo decía mirando y estudiando, y María Luisa Borrás decía que había que estudiar mucho. Yo creo que se hace mirando y estudiando, porque lo que hoy creemos que no nos gusta, nosotros vamos cambiando, afortunadamente. Hay personas que se creen que son más sólidas porque dicen yo no cambio nunca de opinión. Bueno, eso es terrible. Claro que cambiamos de opinión, todos los días nos afecta. Salimos a la calle y si hace sol nos ponemos de una forma, si está gris nos ponemos de otra, todo nos afecta, ¿no? Cada día cambiamos, pero con el arte igual, ¿no? Si nosotros estamos viendo arte constantemente, leyendo, porque además no se trata de que seamos una persona erudita, culta, no, sino que la sensibilidad se afina, la sensación se afina y se percibe si se trabaja esa percepción. El sentimiento pues es un estado que se adquiere con la sensación, ¿no? Y Azorín decía que todo estaba en la sensación que nos produce lo primero que vemos, ¿no? Entonces el arte sí que nos transforma en ese sentido, pero tenemos que evidentemente, como decía Yana, pues prepararnos de cierta forma, como el artista tiene que prepararse. Decía, hablábamos con Pedro Quesada, que es un magnífico escultor aquí presente, y está la obra aquí, no me invento nada. Decía que, bueno, es que el escultor necesita tener oficio. Todo el mundo necesita tener un cierto oficio para expresar lo que quiere expresar en el lenguaje que sea. Es tremendamente difícil hacer una película y necesita una legión de gente. Un director de orquesta, ¿cómo se representa una obra? Si necesita un director, si necesita unas partituras, una armonización, unos intérpretes. Pero es que la pintura es igual, necesita una formación, un proceso. No hay arte sin proceso y sin pensamiento, ¿no? Eso se traduce en qué? No en que tiene escrito nada, sino en lo que le produce al visitante, en lo que produce al espectador que está viendo la obra, ¿no? De modo que yo creo que con esto estamos por lo menos en el momento y en la idea de terminar esta intervención nuestra y de permitir que alguien de la sala pues haga una pregunta a cualquiera de los intervinientes, y si somos capaces de responder, pues responderemos, y si no, quedaremos un poco, no es ridículo, pero quedaremos un poco al aire, ¿no? De modo que si alguien tiene algo que preguntar o quiere preguntar algo, pues a cualquiera de los intervinientes le puede preguntar con toda familiaridad y con toda naturalidad. Yo pienso que interesante todo esto, como han dicho antes, esto tenía que tener una frecuencia mucho más pródiga, que hubiera muchas más veces y más ocasiones para estar. Pero yo pienso que el arte, tenemos la gran suerte de que todos los que estamos aquí disfrutamos de él. Entonces, es una verdad inalienable. O sea, es evidente que todo lo que estamos aquí es por amor al arte. Y el arte se mantiene solo. No necesita, bueno, si le ayuda mucho mejor. Pero sobre todo, para nosotros, el creer en él es la gran suerte, porque podemos estar disfrutando de él continuamente. La pena es los que pueden aportar más aptitud al tema y economía y otro tipo de cosas que no estén o no estén convencidos o se hayan vuelto incrédulos porque no creían en él. Pero nosotros, yo por lo menos en mi caso, como creo en él, para mí es casi una religión, una filosofía y una forma de vivir y de comunicarme con todos vosotros.